El día de hoy vamos a dar inicio a un ciclo de conversatorios llamado La Chile Mira Chile, organizado por La Chile para Todos, la Secretaría General de la Federación de Estudiantes, a cargo de Francisco Montoto, y en esta ocasión también por Jorge Vázquez, consejero FECH por la facultad. Me presento, mi nombre es Claudio Núñez y se me ha pedido que el día de hoy modere este conversatorio. Antes de entrar a presentar al candidato que se ha traído el día de hoy, hay que entender un poco en qué dinámica se da este conversatorio y la idea de La Chile Mira Chile. La idea consiste en traer a distintos candidatos a los diversos espacios de la Universidad de Chile y poder que a través de los candidatos y desde su misma mirada conocer su mensaje y conocer su proyecto país. A través de esto, junto con conocer lo que el candidato nos quiere decir, la idea es que a través de todos nosotros salgan preguntas y cuestionamientos hacia sus propias demandas, o también pueden plantearse ciertas ideas para su proyecto de presidencia. ¿Aceptar? Ya. Vale, Mancho. Como les decía, este es el primer conversatorio que se va a dar dentro de la Universidad de Chile, organizado por la Secretaría de la Federación, y el día de hoy tenemos como invitado a Master Club. Aquí les pido un aplauso. Como muchos ya sabrán, el ingeniero economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el máster de la... Bueno, el máster de la Universidad de Lovaina de Bélgica y candidato a doctorado de la misma universidad. Y hoy día se presenta como candidato a presidente por el Partido Humanista y un sinnúmero de movimientos sociales que se agrupan bajo un movimiento que se llama Toda la Moneda. ¿Sí? Y la idea en sí, todos y todas a la moneda. Para comenzar este conversatorio, los tiempos son muy acotados. La idea es que en el primer periodo él nos va a dar su mensaje tratando de responder algunas preguntas que llegaron a través de internet y entregar cuál es su proyecto país. Junto con eso, en la segunda tanda la idea es que se generen la mayor cantidad de preguntas. Vamos a ver, dependiendo de las que sean, si vamos a hacer una, dos o tres al hilo y que la responda, se va a ver según cuántas manos se levanten. Y para comenzar el conversatorio, muchos de los que estamos acá en el 2011, la primera vez que conocí a Master Club fue en la Facultad de Economía y Negocios, actualmente, cuando lo invitaron a difundir su mensaje, a difundir esta idea de ir por los diversos espacios en el contexto de las movilizaciones, dando cuenta de su mirada país y de su mirada de proyecto. Pero también sabemos que eso no fue solamente el 2011, es algo que viene desde antes, desde el 2006, de la Revolución Pingüina, y desde la generación de las diversas fundaciones que él creó en función de una idea. Y es en base a esa idea, cómo se proyecta su mensaje y cómo nace esta candidatura que se proyectó en septiembre del 2012. ¿Marcel? Bueno, muchas gracias por la invitación. No es muy confortable para ustedes estar ahí parados, así que vamos a tratar de que sea menos tortuoso de lo que uno podría imaginarse. Ahora, algunas aclaraciones. Yo efectivamente soy economista de acá de la escuela que está aquí al lado, ¿no? Que en mi tiempo se llamaba Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Incluía la Escuela de Gobierno. Ahora no sé por qué le pusieron igual que el cuerpo B del Mercurio, Economía y Negocios. Y resulta curioso hacer clases en esa facultad, es una vergüenza, tengo que decirlo. Yo he hecho algunos cursos allá y es realmente incómodo entrar al salón que lo recibe a uno y que se llama Salón Cor Banca. Y la biblioteca, no sé si han ido, se llama Andrónico Luxic. Y cada sala tiene nombre de alguna empresa. Yo hice en una que se llamaba Provida, parece. Después otra que se llama FP Capital. Bueno,
es triste porque finalmente uno tiene buenos recuerdos de su paso por la Universidad de Chile y por el proyecto que ha sido siempre esta universidad. Y de paso aprovecho de reflexionar un poco sobre lo que yo pienso sobre la universidad, que es una de las preguntas, ¿no? Yo me eduqué en una universidad que tenía un proyecto de ser actor o actora de la vida política y social de nuestro país. La universidad no es una fábrica de factores de producción. Y ese es uno de los dramas de la formación universitaria que hoy día tenemos. ¿A qué apunta fundamentalmente? A crear personas que tienen un oficio. Y este oficio lo van a desempeñar en el mercado del trabajo. Y van a ir a producir papas fritas, gente sana o acostumbrada a asumir o tolerar la frustración del mundo laboral, los psicólogos, muchos arquitectos a producir algún edificio como ese que construyeron allá en Costanera Center. O sea, todo orientado hoy día al mercado. Esa es la razón de ser de la universidad, estar orientada al mercado. Yo siempre tuve la convicción de que la universidad producía conocimiento relativamente certero, pero cuando estábamos en las luchas ambientales en la Fundación Terram y en Océana, y queríamos demostrar la contaminación del río Calle por el proyecto de Celulosa Arauco en San José de la Mariquina, más de un estudio de las universidades chilenas demostraba que no había ningún impacto, que la celulosa no generaba ningún daño. Era cuestión de ver cómo había cambiado el color de las aguas, ver cómo morían los cisnes, y era suficiente para darse cuenta que sí tenía un impacto. Pero la universidad se prestaba, y no solo esa universidad, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, se prestaban para legitimar proyectos de inversión que claramente eran nefastos para la comunidad, y sin embargo, por esta lógica del financiamiento, terminaban generando conocimiento que permitía legitimar proyectos de inversión claramente nefastos para la vida colectiva de las personas. Yo no me formé en esa universidad, y creo que la universidad tiene que ser no solo productora de personas que tienen oficio, sino que también tiene que ser fundamentalmente formadora de personas, ciudadanos, que desarrollan todas y cada una de sus potencialidades, culturales, artísticas, sobre todo políticas, porque el conocimiento, la universidad tiene una función política, y esa función política es ser pensamiento crítico para el devenir de la sociedad. Esa es por lo menos la manera en como nosotros pensamos y nosotras pensamos lo que debe ser la universidad y el rol que debe tener, y por eso planteamos no solo la educación pública gratuita y universal, financiamiento estatal de la universidad, aportes basales al 100% o al 90%, depende del requerimiento de las universidades, si tienen alguna forma de generar ingresos de manera autónoma, pero básicamente permitiendo que los estudiantes tengan acceso sin aranceles, sin colegiaturas, sin pago alguno, como era antes, como era en los 60, como fue incluso todos los 70. ¿Cierto? No es una utopía, no es una cosa absurda. Chile, cuando era más pobre, cuando tenía $7.000 per cápita y no estos 20.000 que ayer el presidente de la República casi tuvo un espasmo erótico cuando la cosa de los $20.000 per cápita. Chile está en los top 10 de crecimiento económico, y bueno, Longueira por ahí suplica a los chilenos que por favor no perdamos esto, en lo que hemos avanzado en esta materia. Bueno, nosotros no solamente planteamos que hay que financiar la educación, sino que tenemos que hacer una reforma educacional. A esta reforma educacional nosotros no la queremos imponer, porque finalmente el cómo debe ser la educación, cómo debemos formar a los jóvenes en nuestro país,
es una discusión a la que tienen que estar invitados los estudiantes, porque algo tienen que decir. En Chile, a los 14 años se considera que una persona está habilitada para ser encarcelada, procesada, pero no para votar, no para elegir, no para participar en política, y menos aún para preguntarle qué es lo que hay que hacer en materia de educación. Bueno, nosotros pensamos que acá tiene que producirse una gran discusión donde esté invitada la comunidad universitaria, no solo los académicos, también los estudiantes y los trabajadores de las universidades, que también son parte de la comunidad académica. Esa es nuestra propuesta, una reforma, una profunda reforma educacional que nos permita discutir acerca cuál es el rol que nosotros creemos que debe tener la formación, la educación y la universidad. Y obviamente, desde el punto de vista económico, planteamos el financiamiento de la universidad. Bueno, eso para partir. Otra cosa que a mí me gustaría mencionar en esta exposición es la razón y el sentido de esta candidatura. Yo dije por ahí, y me he considerado que es un poco arrogante, que el resto de las candidaturas se encuentran en cualquier supermercado, ¿no? Jumbo, Líder, Econ, menos esta candidatura. Bueno, lo he hecho de esa manera, pero de alguna forma, lo que nosotros queremos decir con eso, y nosotras, es que acá la política también se ha mercantilizado. A veces hablamos mucho de los neoliberales, de la escuela de Chicago, esa que enseñaban y que todavía enseñan ahí al lado, ¿no? Pero poco se dice de la variante política del neoliberalismo que fue y que es la escuela de pensamiento de la elección pública, el public choice. ¿Qué es lo que es eso? Digamos, una manera de entender la política desde el punto de vista de la racionalidad de mercado. Nosotros hacemos evaluaciones y optimizaciones cuando compramos o vendemos un producto. Y esa misma lógica se ha aplicado y se ha extendido al ámbito de la política. Y por eso que hoy día aparecen cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, muchos me preguntan, bueno, ¿por qué tenemos que creerle a usted? ¿Por qué esta vez va a ser diferente? ¿Por qué si votamos por la candidatura que ustedes están planteando, no va a ocurrir lo mismo que con Lagos, con Bachelet, con Elwin o con, ¿cómo se llamaba el gerente? Eduardo Frei. El gerente que teníamos después de Elwin. Bueno, la cuestión es esa, porque si uno mira como es hoy día la acción política, lo que uno ve fundamentalmente es prácticamente lo mismo que inventar un producto, legitimarlo, venderlo, promocionarlo y hacerle publicidad en el mercado. Entonces los candidatos un día plantean privatizar Codelco y otro día plantean, para otras elecciones, nacionalizar Codelco o algo parecido, no muy claro. Durante muchos años son partidarios del arancel diferenciado y ahora de la educación pública gratuita. De alguna manera, lo que nosotros hemos visto en los años en que se ha legitimado el modelo neoliberal de pensamiento económico y político es que se ha producido una identidad entre lo que es el mercado y la voluntad popular. Entonces la voluntad popular hoy día es una especie como de mercado político, ¿no? Cada persona es un voto y a esa persona hay que venderle un proyecto y esa persona vota por ese proyecto y después vemos si ese proyecto lo implementamos o no. Nosotros hemos querido decir una cosa distinta y hemos querido plantear la política desde otro punto de vista, un poco a la antigua, cuando se entendía de manera nítida y clara que los liderazgos se construían en un proceso político, en una historia, en un acompañamiento. Es decir, los partidos políticos que presentaban candidatos no eran cáscaras de huevo como son hoy día, sino que eran realmente instituciones en donde estaban presentes
votantes que tenían pensamiento político, que participaban, que había elecciones internas, que decidían liderazgo, y había participación de movimientos sociales, estudiantiles, laborales, habían frentes sindicales, tenían frentes poblacionales. Entonces los liderazgos de alguna manera se construían en un proceso, en una historia, en una vinculación, en una relación entre personas. Y a partir de ahí se hacía la política. Los procesos políticos, los proyectos políticos se levantaban sobre esa continuidad. Y no un equipo de publicistas que determina que hoy día el mercado político está pidiendo tal o cual planteamiento, y entonces nosotros vamos a diseñar una campaña publicitaria orientada a conquistar el voto de los que quieren que quieren legalizar la marihuana, los que quieren el aborto, y van armando un set de propuestas que más o menos tiendan a convencer a esa votación. Nosotros hemos querido decir algo distinto. Este proyecto que estamos planteando, no solo lo planteamos hoy día. Aquellos que hoy día decimos desde esta candidatura, queremos educación pública gratuita, queremos volver al sistema tripartito de previsión, terminar con la AFP, queremos un sistema público de salud, que con el 7% que a uno le descuentan del sueldo, se pueda acceder a la salud de manera pronta, accesible y en buenas condiciones. No solamente algunas a través del plan auge o de acuerdo a una categoría predeterminada. Estos planteamientos que nosotros hemos hecho y hemos defendido en esta candidatura, no solo lo hemos defendido ahora, sino que también para el 2009 y también lo hicimos para el 2005. Estas ideas que nosotros defendemos son las mismas que hemos defendido hace 20 y 30 años atrás. Desde el día siguiente del golpe militar, mucha gente comenzó a reconstruir la idea de reconquistar el poder y reconquistar la sociedad democrática y la sociedad de derechos. Y lo hemos hecho siempre. Los que estamos planteando este proyecto hemos estado siempre en esa política. Y nos ha convocado nuestro trabajo en esos puntos permanentemente. Y no lo hemos decidido en función de un estudio de mercado. Esa es la diferencia de esta candidatura. Porque hacemos una evaluación muy crítica de lo que es hoy día el Chile que vivimos. Es un Chile donde los derechos fundamentales no están consagrados. Si uno mira, por ejemplo, cualquier país europeo, Alemania, Bélgica, Holanda, cuando un niño nace tiene el derecho a la salud. Y si sus padres no trabajan, también lo tiene. Y tiene el derecho a la educación. Y si sus padres quedan cesantes, sigue consagrado ese derecho. Y los adultos que terminan sus días laborales tienen una pensión que les permite vivir el resto de sus días de manera digna. Nosotros en el sistema de previsión actual que tenemos es realmente aberrante. El 60% de los trabajadores no va a tener una pensión superior a los 100.000 pesos. Estas son informaciones que salen de la superintendencia de administradoras de fondos de pensión. Ellos mismos entregan esta información, nosotros no la hemos construido. Ustedes se pueden imaginar lo que significa 6 de 10 trabajadores que van a salir con su jubilación para vivir en condiciones de esta naturaleza, con estas características. Va a ser un drama social. Son 6 millones de pobres, más a los que ya tenemos. Por lo tanto, en materia de previsión, el escenario que Chile, este país, le ofrece a sus trabajadores es francamente preocupante. Y para el país, para todos ustedes que van a ser los que trabajen mañana, van a tener que asumir esto. Con sus impuestos, con su esfuerzo laboral, van a tener que hacerse cargo de financiar un Estado para que pueda solventar las necesidades de salud y de ingresos de esas personas. Mientras tanto, las AFP ganan 40% de utilidades anualmente, incrementan sus utilidades,
tienen negocios altamente lucrativos, usan los fondos de los trabajadores para financiar sus inversiones. Y todavía hay personas en Chile que sostienen que esto se resuelve aumentando la edad de jubilación e incrementando el costo para las personas. Esas son las soluciones que están pensando en el duopolio, la alianza y la concertación. Nosotros hemos planteado que acá tiene que terminarse con el sistema de la AFP y tenemos que instalar un sistema solidario de aporte tripartito entre el Estado, los trabajadores y las empresas. Hacer un fondo mucho más contundente que nos permita solventar las pensiones. Dicen que eso sería deficitario. Eso es falso. No sería deficitario porque hoy día, incluso duplicando las pensiones que se dan, todavía quedarían excedentes por parte de la recaudación que se hace en materia de pensiones. Y si fuera deficitario, sería mucho menos de lo que actualmente hoy es el sistema de AFP, que al Estado le cuesta enormes cantidades de, por lo menos, 1 billón de pesos anuales le cuesta al Estado hacerse cargo del sistema de pensiones AFP, porque la mitad de las pensiones en Chile la paga el Estado. Nuestro diagnóstico no es precisamente un diagnóstico feliz. El mundo laboral. Ayer el presidente de la República anunció un bono de 200.000 pesos para a partir del tercer hijo nacido. No sé si va a ser todos los meses, una vez al año, o de una vez y para siempre. Una sola vez. Creo que es de una vez y para siempre. Y es de 100.000, no de 200. Bueno, Peor. aunque fueran 400.000. Uno se pregunta por qué el presidente y su ministro de Desarrollo Social sale a defender esta política. Pero fíjense que es bien interesante, porque de alguna manera, ¿cuál es el argumento que ellos dan? Está disminuyendo la tasa de natalidad. Y uno se pregunta por qué en Chile está disminuyendo la tasa de natalidad. Ese sí que es un comportamiento racional, porque hoy día tener un hijo es un costo. Es como vivir. Cualquiera que piense en tener un hijo tiene que pensar en el parto, lo que le va a costar el parto. Va a tener que pensar en la alimentación, lo que le va a costar la alimentación, la educación, la salud, el colegio, el jardín infantil. Todos los derechos que en un país medianamente desarrollado un niño tendría, en Chile no los tiene. Y son responsabilidad de sus padres. Nadie hoy día piensa con tranquilidad la posibilidad de ser padre de familia o madre de familia, ¿no? Porque no han instalado el nacimiento de un niño, la nueva vida, como un costo. Y además, no solamente eso, sino que te ofrecen un mercado laboral francamente inaceptable. Entonces, hoy día tener un hijo, aparte de todas esas responsabilidades, te condena a introducirte en el sistema mercantil del trabajo por sueldo. Fíjense ustedes, la mitad de los trabajadores en Chile, la mitad de los trabajadores, tiene sueldos inferiores a 250.000 pesos. La mitad. Y en el mundo privado es menos de 200.000 pesos. La mitad de los trabajadores gana menos de 200.000 pesos mensuales. El 70% tiene ingresos inferiores a 500.000 pesos. El nivel de ingreso en Chile está tan concentrado que en materia, por ejemplo, del este famoso $20.000 per cápita, ¿no?, que tanto disfrutan los economistas y el ministro de Hacienda y el presidente de la República. Pero fíjense que mensualmente el 99% de los chilenos, 99% de los chilenos, el ingreso per cápita mensual es $720. Como 350.000 pesos, o 400, más o menos, depende cuál sea el tipo de cambio. Pero el 1% más rico tiene un ingreso per cápita de $31.000 mensuales. Y el 0,1% de $180.000 per cápita. Ese es un país de extremada desigualdad. Ese es el mercado del trabajo al cual
nosotros tenemos que salir, ustedes van a tener que salir. Los niveles de ingreso hoy día en Chile, los niveles de salario hoy día no permiten que una persona pueda, y un número importante de personas, nosotros estamos hablando 9 de 10 chilenos, que tienen severas dificultades para cumplir sus obligaciones. 9 de 10 chilenos. Entonces, ¿cómo es posible pensar en una familia de 3, 4, 5 niños cuando hace 30 años o 40 años atrás un empleado público podía tener 4 y 5 hijos y cubrir todas sus necesidades? Es que eso es lo que uno tiene que dimensionar. Se nos habla del progreso, pero yo me pregunto qué progreso de país en el que estamos. Porque hay celulares, porque la gente tiene plasma, porque anda en auto. Pero resulta que hace 40 años atrás, hace 30 años atrás, un empleado público podía vivir en una casa digna. No es el caso de hoy. Podía tener a sus hijos educados, y podía tener 5 hijos y los educaba, y tenía acceso a la salud. Hoy día ninguno de esos derechos los tiene asegurados, pero sí puede cambiar el celular y un plan de internet, puede tener internet. Esas son las cosas que a nosotros nos obligan a pensar en que aquí lo que ocurre hoy día, lo que nos han instalado, es la perversión del sentido común. Entonces, cuando usted dice, bueno, mira, nosotros queremos educación pública gratuita y universal, ¿pero qué? ¿Qué contrasentido? ¿Qué fuera de la historia? ¿Qué populismo? Porque lo acusan de populista. Y te dicen además que esto es regresivo. Ayer lo escuchaba por, no sé, un millón de veces el mismo argumento, que es regresivo, que se le paga la educación a los más ricos. La educación universitaria, en primer lugar, los más ricos en Chile no son el 10%. Los más ricos en Chile son el 1%. Y yo les aseguro que no hay nadie en las universidades chilenas, nadie en las universidades chilenas, que pertenezca al 1% más rico. Nadie. Pero así todo. Si nosotros financiamos la educación con una estructura tributaria que haga recaer el esfuerzo de recaudación sobre quienes tienen más ingresos, entonces no es regresivo, porque los que más ganan, más aportan. Y un médico que tenga un ingreso mensual de 10 millones de pesos tendrá que pagar por lo menos 4 millones de impuestos, y con esos 4 millones de impuestos le paga la educación a sus hijos y a otras personas más. Por lo tanto, no es regresivo desde la perspectiva de la recaudación tributaria. Y desde la perspectiva del gasto tampoco es regresivo. ¿Por qué no es regresivo por el lado del gasto? Porque efectivamente cuando uno le paga la educación a una familia, lo que hace en estricto rigor es hacerle un traspaso de riqueza, le paga, le resuelve ese problema y de alguna manera es una transferencia de ingresos. Pero a los pocos ricos que van a la universidad, lo que el Estado les pasa de ingreso como correspondiendo a la educación que le paga, respecto a su ingreso una porción muy menor. 200 o 300 mil pesos sobre alguien que gana 10 millones es bastante menos que lo que son 200 o 300 mil pesos para alguien que gana el sueldo mínimo. Y los que van a la universidad, los que van a la educación y los que se educan mayoritariamente son de sectores medios hacia abajo. Entonces, por el lado del gasto, lo que uno hace es traspasarle mucha riqueza a mucha gente y traspasarle poca riqueza a poca gente. Tampoco es regresivo. Y por lo tanto, cuando hablamos de educación pública gratuita y universal, no estamos hablando de financiarle la educación a los ricos, sino que crear transferencias de ingresos que hacen que la desigualdad disminuya, y permitimos que muchas personas de distintas clases puedan acceder a una formación, educarse, no solo para ellos, no solo en beneficio de ellos, sino que también en beneficio del país, porque nosotros somos una comunidad, y por eso cuando decimos financiamiento estatal no estamos hablando de un aparato burocrático, estamos hablando de que la comunidad se pone de acuerdo
para generar los recursos necesarios para que todos en esta comunidad tengamos los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la previsión. Esa es la idea que nosotros estamos defendiendo, esa es la idea que estamos planteando. Pensar en lo que significa vivir en comunidad. Y cuando hablamos de reformas tributarias y hablamos de financiamiento de derechos, estamos pensando en que los hijos, la nueva vida, los viejos, los ancianos, no son responsabilidad de cada uno en sí mismo, sino que también son responsabilidad colectiva. La vida es nuestra responsabilidad. Y por eso planteamos que a partir de lo que es la institución del Estado como expresión de lo colectivo y de la comunidad, asumamos las tareas colectivas que debemos nosotros enfrentar. Espera, déjame terminar. Bueno. Eso es finalmente lo que nosotros estamos planteando. Para sintetizar, nuestra evaluación de Chile no es feliz. Excesiva desigualdad, una sociedad sin derechos, una sociedad que no le asegura a ninguna persona los elementos básicos, los derechos mínimos que en cualquier país medianamente desarrollado, no solamente en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sino que en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en México, están asegurados. Todos ya sabemos que en prácticamente todas partes del mundo la educación es gratuita y universal, menos en Chile. Entonces, ¿qué nosotros estamos planteando? Mire, aquí no nos vamos a tomar el poder, no nos vamos a introducir o a empujar una revolución bolchevique. Aquí estamos diciendo algo de sentido común. Mire, ¿sabe qué? La educación es un derecho, no un bien de consumo. La salud es un derecho. Y lo que nosotros queremos es iniciar un proceso político en donde estén involucrados todos. Estamos invitando no solo a votar por esta candidatura, estamos invitando a todos a ser parte de un proceso de toma de conciencia, de asumir la responsabilidad de ser parte de la transformación. Todos estos cambios que nosotros estamos planteando no los ofrecemos como se ofrece algún producto de mercado. Decimos simplemente que esto es lo que tenemos que construir, a esto tenemos que avanzar, en esta dirección tenemos que caminar, pero no puede hacerlo esto un candidato, un presidente o un nuevo gobierno. Esto lo tiene que hacer un país entero. Esto significa que a partir del momento que elegimos una nueva administración, un nuevo presidente, un nuevo gobierno, es el pueblo de Chile que tiene que ponerse en marcha, que tiene que caminar, tiene que expresar su voluntad de cambio en centros académicos, en organizaciones sindicales, en organizaciones sociales, tiene que movilizarse, expresar y presionar a las autoridades políticas para que estas transformaciones se hagan, porque fundamentalmente nos interesa básicamente reinstalar, restaurar la sociedad de derechos y terminar con esto que es hoy día Chile un nicho de negocios. Esa es la meta, eso es lo que nos anima y nos motiva. Este proyecto requiere urgentemente el compromiso de las grandes mayorías y su voluntad de cambio y su incorporación y su materialización de la acción política eficaz en las calles, en los centros académicos, en donde haya un espacio de comunidad, debe saberse expresar esta voluntad de cambio. Sin esa voluntad de cambio, difícilmente nosotros vamos a poder hacer nada. Vamos a enfrentar poderes muy grandes, que no van a sentarse en su casa a mirar cómo nosotros hacemos las transformaciones. Por lo tanto, si no tenemos el poder político masivo y macizo de la ciudadanía, difícilmente vamos a lograr nada. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Otra manera de hacer política, otra forma de entender la política, no es un supermercado. No compren candidatos. Comprométanse en la voluntad de cambio, movilícense, actúen como personas conscientes de que la cuestión política es central
y que si no son actores políticos y no se convierten en actores de primera línea, entonces los cambios no van a ocurrir. Esa es la voluntad que nos anima, a eso los estamos invitando y tenemos la certeza de que si eso ocurre, si Chile se moviliza en esa dirección, vamos a poder muy pronto, en el corto plazo, a restaurar esa sociedad de derechos que fuimos y que existe en otras partes del mundo, que no es utopía, que no es una fantasía, que ha existido y existe en otras partes del mundo. Eso es. Muchas gracias.